¿Sabe? Estamos a punto de terminar un año más. Creo que algunos de ustedes están pues muy expectantes de lo que va a pasar el siguiente año y creo que deberíamos, usted y yo, considerar, evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Ahora, no solamente lo hacemos cada fin de año, pero ojalá que constantemente, en cada momento, en cada ocasión podamos evaluar lo que hemos venido haciendo en el Señor. Si hoy te evaluaras, mi amado hermano, si hoy el Señor te hiciera una evaluación, una autoevaluación, como se llama, ¿cómo saldrías? ¿O cuáles serían tus parámetros? Es decir, ¿cuáles serían los parámetros tuyos para evaluarte? Bueno, ¿sabe? Esto va a ser importante para ir entendiendo el día de hoy, porque lo que quiero referirme es que precisamente tenemos que hacer un examen, una evaluación, un escudriñamiento, pues, y no del todo, pues, de cada uno de nosotros, a fin de que a través de la palabra de Dios podamos dirigir nuestras inclinaciones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo lo que somos hacia la gloria del Señor. Un autoexamen no tiene o no valdría la pena si solamente nos evaluáramos de que estoy bien, estoy mal. O tampoco tendría ninguna, digamos, propósito si yo dijera, sí, hombre, ando mal y no cambiáramos. De hecho, la palabra de Dios nos lleva o nos invita siempre a examinarnos a nosotros mismos. Así que ayúdenme con sus Biblias, hermanos. Vamos a leer dos pasajes. El primero está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor constantemente. Así que el primer texto sería Lamentaciones 3, 40. De hecho, también es un canto, nosotros lo entonamos. Pero dice la Escritura así. Me ayuda, por favor, con voz fuerte. Lamentaciones 3, 40. Dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ya notan ustedes, aquí la palabra de Dios nos invita a escudriñar nuestros caminos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el caminar diario de nuestra vida? Ahora, no está diciendo las calles por donde pasas, sino la forma en que estás viviendo tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice también lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Si lo tiene, por favor, hermano, ayúdeme a leerlo. Dice así la Escritura. Juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, ¿ya notaron la connotación que dice el apóstol? 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, y dice esto: si estáis en la fe. Y luego dice: pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. Y entonces aquí viene una cuestión importante. ¿O no conoces o no te conoces a ti mismo? Entonces yo te quiero preguntar, hermano, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te conoces a ti mismo de tal manera que puedas tú examinarte si estás o no en la fe, si estás probándote o no en el corazón? Este es un pasaje bastante interesante. O no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos, y después añade esto, que Jesucristo está en vosotros. Entonces hay un parámetro que se llama Jesucristo, ¿verdad? A menos que estemos reprobados, es decir, a menos que no seamos del Señor, entonces en realidad siempre pensaremos bien de nosotros mismos. Y siempre diremos: yo estoy bien, tú estás mal. Y siempre diremos: yo hice correctamente, tú no. ¿Por qué? Porque quien está en Cristo sabrá una vida, ¿verdad?, acorde a la Escritura, al Señor Jesucristo. Así que, para tener un autoexamen saludable en el Señor, debemos siempre tener cuidado. ¿Sabe? Hay dos factores importantes cuando hacemos un autoexamen de nosotros, pues, o estamos viendo quiénes o cómo estamos, ¿verdad?, al final de un año o en un mes o lo que sea. Pero hay dos factores fundamentales para nosotros. Por una parte está Satanás y por esta otra parte está nuestra carne, que aprovechan este, llamado así, autoexamen, voy a usar el término, para volver nuestros pensamientos en nuestra contra. Y entonces, mira cómo te fue, ¿no? Vienen los pensamientos: o eres un desgraciado, voy a usar una frase, no eres nadie delante de Dios, eres un apestado de Dios, tú no vales nada. Entonces ese es el gran problema de hacer un autoexamen. Por eso yo digo, deberíamos siempre tener cuidado. Satanás y la carne van a aprovechar ese punto para volver nuestros pensamientos contra nosotros. Es decir, nos pueden llevar a estar tan ensimismados en nosotros
Estar más absortos en nosotros que estar más absortos y concentrados en Cristo. Entonces, puede ser que incluso tú puedes decir, no, qué bárbaro, este año fue mi año. Este año, no, hombre, fue tremendo para mí. Dios me bendijo, yo hice, yo puse, yo llevé, ya estoy bien, ahora sí. Entonces, ese es el otro extremo, ¿me explico? Uno, creyendo que eres lo peor de lo peor. El otro es que no has hecho más que todo bien. El asunto es que tú y yo, cuando nos autoevaluemos, vamos a usar el término así rápidamente, tienes que hacerlo a través de Cristo. Cristo es el parámetro. Cristo es el lugar donde tienes que tomar para ver cómo está tu fe. Es decir, porque de una u otra manera puedes minar tu propia fe, puedes disminuir tu fe o bien poner tu fe en ti mismo. Y eso, por supuesto, no es correcto. Ahora, la mejor manera de un autoexamen sano y santo es ¿dónde? ¿Es qué hacer? Bueno, pues ir a la palabra. Cuando vas a la palabra, entonces, ahí, ¿qué dice la palabra de sí misma? Que es como un espejo, por ejemplo, ¿no? Que nos dice dónde están nuestros errores. De tal manera, entonces, que la mejor manera de examinarnos a nosotros mismos, la manera más santa, más sana, es acudir siempre a la palabra de Dios. Es decir, escuchar la palabra de Dios. Es escuchar la Biblia, es decir, escuchar al Señor y permitir que la palabra te permita ver a Cristo. Papás que están aquí, evalúen a sus hijos a través de la palabra. No los evalúen como se porta otro niño. Mira, ya viste ese niño cómo se porta y tú no lo haces. Ya viste cómo aquel sí y tú no. No, evalúalo o ayúdalo a que él mismo pueda entender sus propios errores, sus propios pecados a través de la palabra. Es la palabra la que lo dice, no las comparaciones. Por eso nuestros hijos, nuestros niños, deberían siempre considerar estas cosas. Cada cosa que papá, mamá te mencione, tienes que considerarlo también para ti. De tal manera, entonces, que es la palabra de Dios quien penetra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos abre el panorama de cómo estamos. Ajá. Así que a mayor búsqueda del Señor en la palabra, ¿qué sucede? ¿Qué creen que suceda? A mayor búsqueda de la palabra, mayor entendimiento de quiénes somos con respecto a Dios. A menor palabra en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Vamos a considerarnos muy espirituales. Ese es el gran riesgo. Entonces recuerda que cuando miras a Cristo, cuando miras la palabra, entonces lo que va a suceder es que vas a ser transformado por aquello que estás mirando. Por favor, ayúdeme. 2 de Corintios 3, 18. 2 de Corintios 3, 18. Cuando nuestros niños o nosotros, ¿verdad?, nos sentamos a ver la tele o algunos reels, ¿verdad?, de alguna de estas plataformas, lo que tú ves en el teléfono, en la televisión, aunque no quieras, te está formando, ¿cierto? Te está acomodando una forma de ver la vida. Te está llevando a inclinarte a que así se debe ver la vida, así se debe reír de las personas, así se debe hacer para encajar. Por eso es importante, mi amado hermano, todo lo que tú estás observando es, de alguna u otra manera, te está formando, aunque tú no quieras. Por eso, 2 de Corintios 3:18 dice así, acompáñenme con voz fuerte, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces lo que dice el apóstol es que cuando miramos más a Cristo, lo que va a suceder con nosotros, ¿qué es? Vamos a ser transformados de un estado de gloria a otro estado de gloria. Es decir, de gloria en gloria. Ya no seremos igual, porque cuando miramos a Cristo en la palabra, es ahí cuando nos damos cuenta dónde están nuestros errores. Es ahí donde te das cuenta cómo estás viviendo. Es ahí donde te das cuenta cómo estás actuando o hablando. Por eso, en la medida en que mires la gloria del Señor a través de su palabra, es la misma manera en que tu mentalidad, tus aficiones, tus inclinaciones, tus motivaciones van a cambiar. Entonces yo quiero en este punto hacerte una pregunta. ¿Cuánto has estado expuesto a esa gloria de Cristo? Ahora, la respuesta estaría dada en el hecho mismo de la transformación de tu vida hoy. De lo que ya dejaste de ser, de lo que eres ahora.
Entonces, esto va a ser importante para cada uno de nosotros porque en la medida que miramos a Cristo vamos a ser transformados. Entonces, por eso es importante pensar, ¿cuánto he mirado a Cristo? ¿Cuánto he sido transformado? Ahora si dices, es que, híjole, me ha costado trabajo y demás. Bueno, estoy de acuerdo que hay unos aspectos de nuestra vida que cuestan trabajo, pero algunos otros estamos ya en esa parte de transformación. Por eso es importante, porque no es contemplándote a ti mismo, es contemplándolo a Él. No es contemplándote a ti en tus limitaciones o en tus fortalezas, no es mirándote o comparándote con otros cristianos si hacen o no hacen, o viven o no viven, es más bien dicho, cómo estás mirando a Cristo. Porque al verlo, tú vas a ver tus fallas, vas a ver tus pecados, vas a ver tus errores y vas a ir tras el perdón de tus pecados, vas a ir detrás de la restauración de Cristo a tu vida y vas a ir detrás de santidad. Por eso es importante, mi amado hermano, mirar a Cristo, porque es la luz que nos da a través de su palabra lo que nos hace avergonzarnos. Hoy nuestro hermano Irra, ¿verdad? Hablando acerca de Giesi, él dice, nos habló de estas características de Giesi, cómo es que va mintiendo y cómo va haciendo y construyendo una historia para poder obtener pues una plata y vestidos, ¿no? Además dijo que eran 2 muchachos y nada más era él, ¿verdad? Así que quiso ser el ganón de 2, de doble porción, ¿no? Ahí creo que lo que decía mi hermano cuando Eliseo le dijo a Elías, ¿verdad? A mí dame una doble porción, ¿no? Él quiso también su doble porción, ¿verdad? Y bueno, pues obtuvo un resultado. Y lo que decía mi hermano es, acuérdate que todas las decisiones que tomes tienen consecuencias personales y familiares y más allá de ello. Por eso, mi amado hermano, cuando tú te miras frente a Cristo, lo que vas a obtener, mi amado hermano, es que Él te va a mostrar dónde está tu error. ¿Y qué hay que hacer? Confesar. Pedir perdón, buscar restauración, vivir en santidad. Recuerda, Dios sí sabe quién eres tú. Dios sí sabe quién soy yo. De Él no te puedes esconder, ¿o sí? Él sí perfectamente sabe qué haces allá cuando estás mirando tu teléfono, allá cuando estás en el baño, allá cuando estás en aquel lugar donde nadie te observa. Él sí sabe los más íntimos pensamientos de tu corazón. Él sí sabe quién eres tú, sabe lo peor de ti y sabe todas esas cosas. Y mire, esto es lo interesante. Aún así, Él dice que nos ama. ¿O no? ¿Sí? Salmo 103:10, por favor. Salmo 103:10. Mire cómo Dios muestra su amor, a pesar, mis amados hermanos, de estas fallas, estos problemas que tenemos, que el Señor nos los va revelando para que los cambiemos. Pero el Salmo 103:10 dice así, acompáñenme con voz fuerte, hermanos, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, detente ahí, hermano. ¿Qué crees que Dios debería hacerte a ti? Bueno, piensa así. ¿Verdad? Si Él te pagara conforme a tus iniquidades, ¿qué retribución obtendrías? ¿Qué pago obtendrías de tus pecados? Bueno, ya dirás como algunos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Sí, ya definitivamente estarías alejado de Dios. Pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, Dios no te ha hecho mal. Él ha buscado todas las formas para que tu camino sea recompuesto. Lo que sucede con Dios es más bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un texto que no lo sabemos. Dice así, si confesamos nuestros pecados, ¿recuerda que dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y añade, y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que tenemos. Él sí conoce quién soy yo, Él conoce perfectamente lo peor de mí y aún así está dispuesto a amarme perdonándome. Por eso es importante, mi amado, que a la luz de este autoexamen tuyo frente a Dios puedas tú obtener
el perdón. Y ese es el asunto principal cuando nos examinamos a nosotros mismos. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún conflicto? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algo que no he querido resolver? ¿Hay algo que traigo en el corazón? ¿Hay algo que traigo contra mi hermano? ¿Hay algo que mi mente, ¿no? Está manejando, que es ofensivo a Dios? Entonces, si el Señor te lo revela en su palabra, entonces ve a Él, porque en Él hay gracia aún para perdonar pecados. Amén. Entonces, solo cuando estamos seguros de ese amor de Dios por nosotros en Cristo, entonces sí estamos capacitados para examinarnos a nosotros mismos de una manera confiada, humilde y fructífera. ¿Me explico? Solamente, ahora, si tú no estás seguro del amor de Dios para contigo, yo te invito a que te pongas de acuerdo con el Señor. Confieses tu pecado, te apartes y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y quiero que me perdones. Porque es la única manera, mi amado hermano, de estar seguros de ese amor. Ese amor, mi amado hermano, que nos mantiene seguro, que sé que a pesar de estas fallas que yo tengo, que quizá tú también tengas, entonces el Señor siempre es fiel y justo para perdonar. ¿Qué cosa dice Primera de Juan? Mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, si Dios nos transforma cuando lo miramos a Él, sería la pregunta. Si Dios me transforma cuando lo miro a Él en la palabra, pues ¿por qué necesitaría yo examinarme a mí mismo? Bueno, porque hay algo, mi amado hermano, que se llama progreso espiritual. Ajá. ¿Alguien sabe lo que significaría algo así como progreso espiritual? Recuerdan, aquí en las enseñanzas, nuestro hermano Alfonso y algunos hermanos más han mencionado mucho el progreso del peregrino, ¿cierto? Peregrino salió ahí con ese bagaje, ¿verdad? De carga que tenía, y no fue hasta que se le cayó aquello frente a Cristo, ¿verdad? Frente a aquella cruz, y luego anduvo todo ese camino, ¿verdad? Progresivamente, ¿no? Fortaleciendo su fe, su confianza, sus pasos, quitando algunas cuestiones en su vida, algunas malas compañías, hasta llegar a la ciudad celestial, que era el objetivo, ¿cierto? Y llega a la ciudad celestial y ahí entra, ¿verdad? Y bueno, todo eso dio o rindió frutos. Pero escucha, entonces, mi amado hermano, si no miras a Cristo, ¿verdad? El progreso espiritual no vendría a tu vida. El progreso espiritual, mi amado hermano, es aquel que nos permite caminar confiados en el Señor para ir creciendo espiritualmente cada día más. Progresivamente vamos avanzando. La progresión de la vida natural tiene que pasar tiempo. En la vida cristiana, mi amado hermano, se da en la vinculación a Cristo. Por eso te encuentras que hay gente, ¿verdad?, que ha tenido un año y va muy adelantada para otros que tienen 10 años en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos han sabido vincularse, estar en exposición más con Cristo. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué es importante? ¿Por qué necesitamos examinarnos a nosotros mismos? Por cuestión de que el progreso espiritual que ayer tuviste no te garantiza tu progreso espiritual hoy. Escucha, lo que fuiste, eso ya fuiste, mi amado hermano. Lo que hiciste, eso ya lo hiciste. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que rendir al Señor. Porque a veces nos vamos con ese, no, es que yo cuando servía al Señor, cuando me iba y cuando subía y cuando iba y cuando hacía y demás, eso ya fue del pasado, ¿cierto? Esos logros espirituales, pues nadie se puede sostener en ellos. Lo interesante, mi amado, es que cuando miras a Cristo necesitas examinarte, porque tu progreso espiritual que tuviste ayer no garantiza tu progreso espiritual de hoy. Los que una vez seguían al Señor se convierten en traidores como Judas. O los que se van con misioneros a otros lugares, regresan al mundo, vuelven al mundo como Demas, engañándose a sí mismos. Por eso, mi amado hermano, creo que tú y yo podemos decir, la Escritura, la historia y nuestra propia experiencia nos enseñan que es muy posible vivir una vida cristiana a medias, produciendo 10 frutos, cuando podríamos producir 100 o 1000. Si tan solo quitáramos esas espinas y esos abrojos que nos están impidiendo crecer. Dice Proverbios,
pasé por la casa del hombre falto de entendimiento. ¿Y qué había pasado con su barda perimetral? Habían nacido cardos, abrojos, le habían nacido un montonal de cosas y su casa estaba descompuesta. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo, no invirtió, no puso todo lo que era necesario para quitar esos abrojos. Si no quitamos eso, mi amado hermano, de tu vida, entonces tu progreso espiritual quedará ahí. El progreso espiritual de ayer no te garantiza el progreso espiritual de hoy. Lo que alguna vez fuiste, eso no garantiza que vas a seguir siéndolo hoy. Por eso es importante el autoexamen, el que tú te conozcas a través de la Escritura. Por eso, mi amado hermano, observarás en las Escrituras que muchos de los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, lo que hacen es mirar primero también adentro y luego afuera. Miran dentro y miran también fuera para examinarse. Vamos con dos textos, hermanos. Salmo 19. Y te vas a encontrar con el rey David. Él va a decir esto en el versículo 12 al 14. Salmo 19, del 12 al 14. ¿Lo tiene? Ayúdeme a leer. Versículos 12 al 14 del Salmo 19. Juntos, con voz fuerte. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Ya notaron el salmista lo que dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Tú los entiendes? Mire, líbrame de los que me son. Fíjense qué interesante. El salmista puede decir, ¿quién podrá entender sus propios errores? A lo mejor tú dirás, pues yo pudiera tener sabiduría para entender algunos. Pero el salmista dice, yo estoy preocupado por los que me son ocultos, los que en realidad desconozco. Ahora yo te pregunto, ¿hay cosas que estás haciendo que desconoces que son errores o pecados? Bueno, aquí la respuesta sería, pues no sé, probablemente no. Porque si supiéramos, entonces estaríamos peor, porque sabiéndolo no nos apartamos. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice en oración, líbrame de los que me son ocultos. Hay algo oculto que yo no sé, que necesito que Dios me diga. Y después añade, preserva también a tu siervo de qué. Eso sí, dice, a mí entonces Dios ayúdame a no ser soberbio. Ahora, ¿por qué dirá el salmista que lo preserve de no ser soberbio? ¿Será porque él no era soberbio o porque tendía a la soberbia? Ah, bueno, quizá tendía a la soberbia, por eso dice, ayúdame en esto. Que no se enseñoree de mí. Entonces, dice aquí, seré yo íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nota cómo el salmista ya va integrándonos, decir, no solamente es algo interno, sino también necesito observar lo que está afuera, que está haciéndome un gran problema a mi vida. Primera Timoteo 4:16, dice lo siguiente, si me acompaña. Vamos a leer ahí. El salmista, vuelvo a repetir, en el Salmo 19, después dice, sean gratos los dichos de mi boca. Y aquí hay algo muy intencional. Señor, ayúdame a que los dichos de mi boca sean gratos. Y mi amado hermano, es algo que deberíamos siempre orar. Los jóvenes, los niños que están aquí, deberías decir y orar, Señor, ayúdame a que mis dichos, a lo que yo diga, mi decir, sea grato. No que nos llama la mamá, hijo, ¿qué? No, eso no es grato, ¿o sí? Bueno, a lo mejor alguno dirá, no, diga usted madre, ¿qué se le ofrece a usted? No, bueno, tampoco dice, pero sí de una manera cordial, ¿no? Sean gratos los dichos de mi boca. Así que cuando vayas a la escuela, ahora que entres, así que en casa, con tus hermanos, con tus parientes, que tus dichos, que lo que digas sea grato al que oye, no para ti, sino al que oye. Ajá. Así que observa bien cómo hacemos esto. Por eso el salmista está interesado en lo externo alrededor mío y también lo interno. 1 Timoteo 4:16 dice lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo, juntos, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, dice aquí el Pablo en el consejo para Timoteo.
ten cuidado de ti mismo. Mira qué interesante, le está hablando a un pastor, a un siervo ahí en donde estaba sirviendo, y le dice, mira, tienes que tener cuidado doble. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Notan? Un aspecto interno, un aspecto externo. Un aspecto interno, cuídate a ti mismo. Y yo te pregunto, mi amado hermano, bueno, eso era Timoteo, ¿no? Eso no es para nosotros, podríamos decir, o también aplicaría a nosotros. Así que, mi amado hermano, ¿te estás cuidando a ti mismo y de la doctrina? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? Porque esto es sumamente interesante, ¿cierto? Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe, mi amado hermano? A veces nosotros mismos somos muy halagadores de nosotros, ¿no? Ah, no, ¿yo por qué? No, pues el hermano o mi mamá, no, porque ella me dijo feo. Pues que ella se las arregla y dice, hey, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque somos tendientes a la idolatría personal. Ahora, si bien es cierto, el escritor del libro de Hebreos dice que consideremos a Jesús, también nos dice que consideremos otro aspecto en nuestras vidas para el autoevaluación o el examinarlos a nosotros mismos. Le invito a que vayamos a Hebreos capítulo 12. El escritor de Hebreos nos va a decir aquí dos cosas interesantes. Primero, pon tus ojos en el Señor, pero también considera esta otra cosa cuando te examines. Dice Hebreos 12, 1 y 2. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo con voz fuerte. ¿Les parece, mis amados hermanos? Hebreos 12, 1 y 2. Dice, juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice que hay que considerar poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Dice, pon tus ojos en Jesús, pero antes de poner tus ojos en Jesús, en ese sentido, la expresión está así puesta, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice que tenemos que hacer? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia y entonces corre la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. Es sumamente difícil correr con paciencia una carrera si no miras a Jesús. Imagínate usted un corredor que no tiene fija la meta, que sale y va corriendo y dice, pues, ¿y a dónde tengo que llegar? ¿A dónde tengo que correr? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues a donde sea, ¿no? Y él puede llegar a la esquina y decir, ay, gané primer lugar, ¿no? Y batí mi récord. En realidad, dice, tienes que poner, pero es muy difícil hacerlo cuando además hay pesos. Y por eso el autoexamen, amado hermano. Despójate de todo peso y pecado que te asedia. Yo te pregunto, hermano, en este año, ¿puedes evaluarte si hay en ti algún tipo de peso y pecado? Mire que son dos cosas diferentes, ¿no? El peso y el pecado. El pecado, por supuesto, es algo que está ahí. Algo que tienes que desechar, algo que tienes que quitar, algo que tienes que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque te está estorbando para tu crecimiento, para tu carrera espiritual, para tu progreso espiritual, pero también los pesos. ¿Me explico? Que si bien es cierto, no son pecaminosos, pero sí son barreras, son, como su nombre indica, algo que te está manteniendo arraigado y que no te deja continuar. Entonces, ¿cómo nos autoexaminamos a nosotros mismos? Me gustaría que pensáramos sobre algunos aspectos que podemos nosotros llevar a cabo para que tú lo reflexiones, para que tú te lo lleves y lo reflexiones. Primero, la primera cosa que tienes que hacer para autoevaluar o examinarte a ti mismo es deja que la palabra de Dios te guíe. Deja que la palabra de Dios te guíe. Es decir, tómate un tiempo para hacer ese examen, pues, ¿no? Tómate un tiempo, resérvate un tiempo, pero ¿cómo? Bueno,
¿Podrías tomar algunas señales, pues, como la oración de David? Me ayuda, por favor, Salmo 139. Vamos a leer este salmo completo, Salmo 139, del 1 al 24. Les invito, por favor, a que nos pongamos en pie y hagamos esta lectura a una sola voz. ¿Está bien? Vamos a respetar las puntuaciones y demás para que le demos el buen sentido. Dice el Salmo 139, vamos a leerlo juntos, dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No oído, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enderezo ante tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A Dios gracias. Pueden tomar su lugar. En la última parte, versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y mire, y guíame en el camino eterno. David sabe que solo Dios es el gran escudriñador del corazón. Inicia con ello, de hecho, ¿cierto? Versículo 31 dice, tú me has examinado y has conocido. Y empieza a narrar todo lo que él sabe. Dios es el gran escudriñador del corazón. Y él puede descubrir, mi amado hermano, tu corazón. Él puede descubrir lo más arraigado de tu corazón, aquello que escondes. Aquello que tienes bien escondido, como hoy nos leía el hermano, ¿verdad? Con Giesi, que fue a su casa y escondió aquello en el lugar más secreto que tenía y salió diciendo, yo no fui a ningún lugar, pero el Señor sí sabe. Él conoce dónde guardas todos tus secretos. Él sí conoce la combinación de la caja fuerte. Él sí conoce el piso y la madera donde metes todas aquellas cosas que no quieres que nadie se entere. Él sí lo sabe. Por eso es el gran escudriñador, dice David. Sabe que solo Dios es el único que puede decirnos, ¿sabes qué? Ahí está. Es ese, ahí está. Eso es lo que te está fallando. Ay, qué cosas, ¿no? Sabe que solo Dios puede darnos a conocer lo que incluso nosotros ignoramos.
Por eso, en lugar de sumergirse en su propia alma, David, lo que hace es pedir ayuda. Le pide a Dios mismo algo. Versículo 23, ¿me ayuda por favor? Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Ya notó eso que hace? Dios, por favor, examíname, conoce, pruébame, conóceme. Dios, por favor, haz esto. ¿Esa ha sido tu oración? La mayor parte del Salmo 139 que leímos recorre cómo Dios se sumerge en las profundidades de la sabiduría propia. Nos hace ver todo lo que Dios hace y conoce. De hecho, conoce incluso lo más íntimo. Ahí cuando dice que Él fue entretejido en el centro de la tierra, pues habla acerca de toda esta formación que tuvimos en el vientre de nuestra madre. Él conoce de eso y de todo lo demás. Por eso el Salmo 139 nos hace caminar por estas profundidades que solamente Dios conoce en sí mismo. Por eso David se asombra ante los pensamientos totalmente omniscientes de Dios. ¿Dios es omnisciente? Totalmente. Sus ojos, los ojos de Dios lo ven todo. ¿O crees que Él se hace para un lado cuando tú haces algo? No, yo estoy tan cierto y como siempre lo digo, cuando los esposos y la esposa, ¿verdad? Y los fornicarios y los adúlteros tienen intimidad fuera, ¿verdad? De todo orden, pero Él ve las relaciones sexuales de todos. Él está ahí viendo lo que ves en tu teléfono, aunque te escondas. Él está ahí. Él no se queda afuera en el baño, ¿verdad? Esperando a que salgas para no vulnerar tu intimidad. No, Él está ahí. Él conoce perfectamente todo, porque Él lo ve todo. Su presencia lo abarca todo. Su justicia todo absolutamente lo consume. Y luego por eso, en el contexto de toda esa profundidad de lo que hace Dios, David dice: Dios, examíname. Ahora, ¿ya notas lo que dice David? A ver, si Dios lo conoce todo, conoce desde que soy formado, conoce hasta lo más oscuro de todas las cosas, como si fueran luz, Él conoce. David se presenta ante Dios y dice: conóceme a mí. ¿Qué no daríamos ya por hecho eso? No sé si me estoy explicando. Es decir, pues Dios conoce todo. ¿Por qué tengo que decirle que me conozca? Y ahí es aquí la parte que tú y yo deberíamos considerar. David dice: Dios, aquí estoy, examíname. ¿Podrías tú decir hoy conmigo eso? Dios, aquí estoy, examíname. Aquí estoy delante de ti, examíname. Examíname, me conoces también, pero examíname. El Salmo 139, por supuesto, y el resto de la Escritura, da al autoexamen un enfoque decididamente en Cristo. Cuando tú ves lo que hay en ti y le dices a Dios: examíname, entonces puedes relacionarte con Dios correctamente. ¿Sabe? Si quieres examinarte bien, sigue a David y ponte ante la presencia de Dios. Ponte ante la presencia de Dios y dile: examíname. Mis hermanos me pueden examinar y me pueden decir que soy lo peor, pero tú, Dios, examíname a mí. O mis hermanos me pueden examinar y me pueden decir: es lo mejor, otro Elías entre nosotros. Pero solamente Dios sabe quién eres tú. Así que, mi amado hermano, más nos vale acercarnos como David y decirle: Dios, examíname. En la práctica, al examinarte, permite entonces que tu adoración a Dios juegue ese papel importante, igual que la confesión. ¿Me explico? Vas al Señor, le dices lo que Él es porque vas a la palabra, ves en la palabra, lo adoras, pero al mismo tiempo permites que Él te hable y te diga dónde estás, tus errores, para que luego tú lo puedas adorar con mayor facilidad. ¿Sabe, mi amado hermano? El freno de nuestra adoración es nuestro propio pecado. No adoramos al Señor, y cuando me refiero a adorar es el estilo de vida que hace que Dios sea magnificado a través de nosotros. No lo hacemos, hermano, porque hay pecado en nosotros. Hay esos frenos que no permiten que Dios se muestre a través de nuestras vidas como es. Simplemente guardamos algo y entonces Dios no se muestra. El examinarte permite que tu adoración, mi amado hermano, también sea inmersa o esté inmersa en tu relación con el Señor, porque justamente va a estar llevada también de la mano con la confesión.
Por eso es que tratemos a la palabra como nuestra mayor guía. Usemos la escritura. Recuerda que la palabra de Dios nos ha sido dado con propósito, ¿cierto? No lo busque, pero 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Notas? Entonces, si vas a la palabra que es inspirada por Dios, ella va a ser de utilidad a tu vida, ¿para qué? Para enseñarte. Entonces, si no has sido enseñado por la palabra, es porque estás siendo enseñado por otra cosa. Dice, es para enseñarte. Luego dice, para redarguir tu corazón, tu vida, tus acciones. Así que cuando vas a la palabra, ¿cuántos de ustedes han ido a la palabra y ya se han sentido redarguidos? Y con vergüenza dices, Dios, ¿no? Pero ¿qué sucede después de eso? Eres redarguido por eso que estabas haciendo, confiesas tu pecado a Dios, sabes que eres perdonado, ¿y qué haces después? Adoras. Agradeces al Señor y dices, gracias Dios porque tú me has ayudado, etcétera, etcétera. Bendices a Dios. Y es la palabra la única que puede discernir el corazón nuestro. Dice Hebreos 4:12, por favor, si va conmigo. Hebreos 4:12. Dice la escritura así. ¿Lo tiene? 4:12. Juntos, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios, mi amado hermano, dice que primeramente es viva y eficaz. Mire, amado hermano, la palabra de Dios escrita aquí, usted la puede tener ahí, pero cuando es abierta y es llevada a nuestra mente, se convierte en una palabra viva y además eficaz. Tan eficaz, voy a pensar, como un mejoralito, ya creo que no existen, ¿verdad? Si te dicen, es que me duele la cabeza, y te dicen, tómate este paracetamol, ¿crees que el paracetamol, si tú compras, vas a la tienda y dices, deme un paracetamol, te dan la cajita de paracetamol, la pones ahí en tu buró y ya con eso ya te alivió la cabeza? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Tomártela. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso hay que leerla, compenetrarte. Y además dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, piensa en un cuchillo. ¿Alguien ha tenido una experiencia desastrosa con un cuchillo? ¿Que se has cortado? ¿Sí? Bueno, yo sí tengo aquí una señal de un cuchillo. El cuchillo no se dejaba afilar y entonces mi dedo quiso participar, ¿no? Se me abrió, ¿verdad? Todo se expuso ahí, se me veía el huesito. Y no les cuento, hermanos, lo que me pasó después cuando llegué a la enfermería, bueno, al médico, me desmayé, ¿verdad? Del dolor, y ya hasta que me lo dejaron más o menos bien, ¿no? Pero solamente me dio de un filo, de un lado de un filo, y estaba desafilado. Ahora piensa en lo que dice la palabra, es como espada de dos filos. Ahora dice esto, penetra, ¿hasta qué cosa? A partir. Parte. ¿Sabe? Piense nada más quizá en estos machetes, ¿no? Donde le pegan a la carne. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede con esa carne cuando usted va a la carnicería? Y le dan así en el tuétano, bueno, le dan aquí en los, ¿cómo se llama? En las coyunturas, ¿no? Que le dan en la coyuntura y demás, ¿qué hace? Se desprende. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Ahora, yo te pregunto, ¿la palabra de Dios te ha herido para bien? ¿La palabra de Dios en tu vida te ha herido para bien? Porque la herida de la palabra de Dios produce bien, ¿cierto? Eso es fabuloso. Es como cuando tú a un niño, ¿verdad? No se quiere inyectar porque le da miedo. Pues le va a doler, le va a arder, le vas a hacer, entre comillas, un daño, ¿no? Porque pues vas a picar ahí donde no quiere. Pero ¿ese es un bien o es un mal? Es que tú no me quieres y me quieres inyectar. No, te lo estoy haciendo por tu bien. La palabra de Dios te ha hecho un bien y ha desprendido cosas en tu vida que no deberían estar ahí. Ha partido tus coyunturas y tus tuétanos,
de razonamientos, de pensamientos, de inclinaciones, lo ha hecho. Ahora, si no la lees, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Pero cuando te comprometes con la palabra, la misma palabra de Dios te va a herir. Y esas son heridas maravillosas. Amén. Por eso considera elegir un pasaje de la Escritura para ti y utilízalo como una forma que esa espada llegue a tu alma. ¿Sí me explico? A partir. La palabra tú puedes tomarlo en cualquier lugar. No te recomiendo que abras ahí y digas, mira, dice que, ¿no? Que tal cosa o tal cosa. No, no. Sé consciente, no lleva una cronología, pero si vas a hacer algo, hermano, y vas a tomar una porción de la Escritura, ve a ella, porque es viva y eficaz, y lo que hace va a ser el arma que necesitas para tu bien. No necesitas, porque bueno, también necesitamos que otros nos hablen de la palabra, ¿no? Pero en este sentido, mi amado hermano, esta para ti va a ser necesario. Mi amado hermano, necesitas la palabra que te hiera para tu bien, para sacar esas formaciones irregulares que hay en tu vida espiritual, para que quites esos tumores que no te benefician, para que saques de ti esas cosas que no son parte de tu cuerpo, que no son parte de tu vida espiritual. Hermano, hiérete con la palabra, voy a usar esa expresión, es decir, lee la palabra para que ella haga su función en tu vida, porque de otra manera, mi amado hermano, solamente estarás teniendo una etapa de calma, diciendo, pues yo estoy bien, no me pasa nada. Pero lo que no sabes es que en aquel día llegarás y te dirá el Señor, nunca te conocí. Por eso, mi amado hermano, si vas a elegir un pasaje, elígelo y utiliza ese pasaje como arma para tu alma. Y puedes considerar ese pasaje, ¿verdad?, en oración. Examínalo a través de la oración. Detente, por ejemplo, en el Padre Nuestro. ¿Cómo puedo orar más? Detente en el Padre Nuestro y ahí ora el Padre Nuestro. Si deseas examinar tu papel como esposo, mírate en el espejo de Efesios capítulo 5. Si deseas llegar más allá de algún cuestión de amargura y demás para quitar, entonces camina lentamente en el Salmo 37, el Salmo 73 o alguno más. Y mientras lo hace, pídele al Señor, Dios examíname, Dios examíname, Dios examíname. Y mientras pedimos a Dios que examine nuestro corazón, también pídele que te muestre si hay camino de perversidad. ¿Me ayuda? Salmo 139, 24. Ya casi termino, hermano. Salmo 139, 24. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pide a Dios que te muestre cualquier pecado desconocido o semidesconocido. Pídele que te muestre cualquier incredulidad que esté arraigando en tu corazón. Pídele que te muestre cualquier patrón de desarrollo, digamos que pudiera desarrollar, más bien dicho, algo en tu corazón o cualquier cosa que te esté impidiendo el camino eterno. Bueno, no necesitas saberlo todo, ¿cierto? De cómo estás. Imagínate que el Señor nos revelara de un solo jalón todo lo que somos. Yo no lo soportaría quizá, si no soporto lo que a veces me muestra, ¿no? Y me esfuerzo, pero ora, medita y busca al Señor para que nos haga ver cualquier cosa que necesite de nuestra atención ya. Que nos haga ver cualquier brote venenoso que pueda convertirse en un pecado grave. Así que mientras meditas en tus pasajes o en donde lees, haz preguntas. Haz preguntas en la palabra. Hace no mucho leí un libro de Timothy Keller llamado La Oración. Me gustó mucho, te lo recomiendo, Timothy Keller. Pero él dice esto, cuando leas un pasaje, haz esta pregunta. ¿Estoy viviendo a la luz de esto? ¿Yo lo vivo o no? Porque si no lo vives, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Dios te está diciendo, no estás viviendo así. Pregúntate, si creyera en esto y me mantuviera firme, ¿cómo cambiarían las cosas? Si creyera en esto y me mantuviera firme, ¿cómo cambiarían las cosas?
A veces leemos pasajes y decimos, pues eso era para el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasaría si te mantuvieras firme en creer eso que dice la Escritura? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Seguiría igual? Y cuando olvidas una verdad bíblica, ¿cómo te afecta a ti? ¿Y cómo te afecta a tu familia? Deberías considerarlo, entre otras cosas. Ahora, si haces esas preguntas, seguramente lo que vas a hacer es que Dios te va a revelar dónde has estado fallando. Y podrás decir como el salmista en el Salmo 32:5, dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estoy en el Salmo 32:5. ¿Ya notó? Mi pecado te declaré. Cuando vayas a la Escritura y la Escritura te muestre, te hiera y te diga dónde estás, dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sí, Señor, yo soy así. Sí, Señor, he hecho esto. Sí, Señor, he mentido. Sí, Señor, sigo siendo orgulloso. Sí, Señor, sigo sin perdonar. Sí, Señor, ya me di cuenta de que mi propio orgullo me ha llevado a esto, Dios, pero perdóname, Señor, te confieso que yo soy así, Dios, pero ayúdame, quiero salir de esto, Dios. Y dice ahí, no encubrí mi iniquidad. Y dije, dijo David, versículo 5, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mire la promesa. Bueno, o lo que pasó con David. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Piensas que si vas a Dios con ese pecado que hay, piensas que no te va a perdonar? ¿O sí? Ven la certeza de que el Dios que te ha herido con su palabra es el Dios mismo que te va a hacer sano con la misma. La vida de un creyente verdadero, hermanos, es una vida que se olvida de sí mismo y se orienta hacia Dios, hacia Jesucristo y hacia los demás. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo, ¿recuerdan? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la vida cristiana se resume en esto. Bien sería por ahí empezar. Estos dos son prioridades que deben ir siempre juntas en tu vida. Examinarnos a nosotros mismos es una práctica destinada a servir a Dios y al prójimo. Vuelvo a repetirte. Examinarnos a nosotros mismos es una práctica destinada a servir a Dios y al prójimo. ¿Cierto? El fin del autoexamen no es la autoconciencia, decir, sí estoy mal, sino la conciencia en Cristo. ¿Quién es Él? Sí, hemos examinado nuestras almas por tiempo, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que hacer es llevar nuestro pecado a Cristo. Por eso el último paso de tu autoexamen es simplemente esto. Déjate en las manos de Dios. Aviéntate en las manos misericordiosas de Dios. Y entonces sí, ve y ama a Dios. Ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y anda, como dice la Escritura, en el Salmo 139, 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que, mi amado hermano, yo te estoy invitando a que hagas una pausa en tu vida y consideres cómo estoy delante de Dios. Que te examines a ti mismo, considerando estas cosas que hemos dicho. Dios te conoce, pero nosotros tenemos que presentarnos ante Dios a decir, examíname. Vamos a ponernos en pie.